buenas, bienvenidos a un capítulo más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión quiero presentaros a Daniel Salgado, un compañero que es muy prolífico, tiene una gran variedad de trabajos, tanto de paisaje, de fauna, de imágenes creativas, con un gran reconocimiento en concursos de fotografía de naturaleza y que estoy seguro de que os va a encantar su trabajo. Hola Dani, muy buenas. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te definiríamos? ¿Un apasionado de la naturaleza? ¿Un fotógrafo que trabaja por la naturaleza, por la conservación? Tienes ese toque, ¿verdad? De querer que tus imágenes sirvan para algo más, aparte de para hacer cosas bonitas, ¿no? Pues mira, sí, yo creo que lo que llegó antes fue la pasión por la naturaleza, después se unió la fotografía y yo creo que por lo normal es que acabemos todos fotografiando lo que amamos, así que la fotografía de naturaleza fue, fue el camino lógico Mm. entre esas dos pasiones que tenía. Sí, una Sí que especie de me gusta flechazo, y ¿no? aspiro a que con nuestras imágenes pues, podamos generar, transmitir parte de esa pasión que al final es la clave también para la conservación, ¿no? Porque no se puede conservar lo que no conocemos. Y es cierto que más allá de ese fin, pues también me gusta pues desarrollar más la faceta más creativa, más artística. Son, vamos, dos patas complementarias, Mm. digamos. Es curioso porque, bueno, tú eres gallego, pero perteneces, por ejemplo, a FONAMAT, ¿no? A la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, que, bueno, ya he tenido algún compañero tuyo aquí en estas entrevistas, en estas charlas, y me parece que a nivel nacional, bueno, yo estoy en AEFONA, pero funciona distinto a AEFONA, no sé, pero FONAMAT me parece una de las asociaciones de fotografía y naturaleza más activas del país y encima tenéis una serie de miembros con una calidad eh, muy por encima de la media. No sé si soléis juntaros mucho, si hay una comunicación interna en la que os vais retroalimentando unos con otros. No sé si se da esa sensación de comunidad, ¿no? Porque sois muchos. Sí, mira, la verdad es que no soy la persona más adecuada para comentarlo. Te digo por qué. Porque Fonamat es una asociación súper activa, pero el que no es activo soy yo. Habrá que Yo estoy en solucionarlo. Fonamat porque por motivos laborales pues me tuve que trasladar a Madrid hace unos años y tenía el ansia pues de formar parte de una asociación porque es la forma pues de realizar actividades, de poder compartir con compañeros y tal. Y formo parte de Fonamat, pero te puedo decir que tengo interacción y he conocido pues a un montón de socios y además hemos comentado cosas, pero más de forma virtual que física. Sí, Yo sí. acabo, es decir, cada año me digo, bueno, este año sí que tengo que participar, sí que tengo que ir a una de esas quedadas, que fue lo que me motivó más en principio para formar parte de la asociación. Y al final es difícil encontrar el momento y bueno, este año que ha sido especialmente raro, pues peor aún. Mm. Pero tengo que decir que vamos, solo puedo decir cosas buenas de Fonamad. Es increíble la participación que tiene la gente, la cantidad de actividades, de salidas, de quedadas, de colaboraciones, incluso de concursos este año por primera vez. Es efectivamente una asociación súper activa y con un nivel de calidad en los socios, con unos trabajos impresionantes, efectivamente. Si te parece, vamos a ir viendo tus imágenes y vamos comentando un poco y así podemos mostrar la variedad de tu trabajo, que la gente pueda ver cómo haces y cómo te desenvuelves en diferentes medios, ¿no? Porque, por ejemplo, haces paisaje, haces fauna y haces, bueno, en este caso, fotografía submarina, que yo creo que muchos fotógrafos de naturaleza es la disciplina que más se nos resiste, porque claro, requiere una serie de instrumental y de conocimientos bastante exigentes. Sí, efectivamente. Y también por ese motivo, te puedo decir que yo creo que es una disciplina, por decirlo, llamarlo de alguna forma, que tiene un recorrido enorme, precisamente pues porque hay menos gente metiendo la cámara debajo del agua, ¿verdad?
Y entonces eso hace que yo creo que, que realmente aún quedan muchas cosas por hacer debajo del agua. Yo es algo que precisamente desde que vivo en Madrid pues tengo muchas menos ocasiones de sumergirme, pero sí, es algo que me fascina. Mm. Ujú. Es muy interesante porque además, bueno, vamos a ir viendo, tú sueles desplazarte, buscar esos paisajes, tanto sea, pues, ¿no? Por ejemplo, para poder visitar a ese tiburón o a estas selvas para poderte encontrar estos animales, un poco como un reportero, por decirlo de alguna manera, un fotógrafo de naturaleza, pero que le gusta viajar y le gusta conocer esos entornos diferentes, ¿no? Sí, sí, yo siempre me he dicho que tienes que viajar lo más lejos que puedas porque ya habrá ocasiones en las que no puedas, ¿sabes? Y este año además ha sido un buen ejemplo de ello. Y sí, siempre que tengo la oportunidad, la verdad, aprovecho para ir a conocer esos sitios que llevo tantos años imaginando y la verdad es que el mundo es muy grande y cuesta llegar a todos los lados. Hay una cosa que me llama mucho la atención en tu fotografía de fauna, que no sueles hacer, digamos, el típico retrato estándar del animal, ¿no? Suelen ser o imágenes con algún tipo de movimiento o con un poco con su entorno o como en este caso, ¿verdad? Con esa mano que le da un gran impacto a la fotografía. ¿Qué buscas cuando intentas hacer estas imágenes de fauna? Bueno, yo creo que todos empezamos en la fotografía un poco intentando captar lo que nos emociona y evolucionamos a intentar emocionar nosotros con lo que captamos, ¿no? Yo creo que lo importante en fotografía es intentar aportar nuestro punto de vista como fotógrafos. Y pues sí, efectivamente, en la que estás mostrando es algo que a mí también me gusta mucho, vamos, el retrato de gente, el retrato clásico, pero me gusta mucho utilizar en retrato los angulares, ultraangulares, porque considero que nos da la visión a la persona que está observando la foto de formar parte de la escena, ¿no? Es una forma de estar formando parte del grupo, de estar viviendo el momento en primera persona. Y esta fue lo que intenté captar en esta escena. Es curioso porque estábamos andando por unos senderos de Tanjung Puting National Park en Indonesia y allí hay varios centros de reintroducción del orangután, animales que están heridos o que estaban cautivos en las inmediaciones. Entonces estos animales pues están relativamente acostumbrados a vernos, lo cual significa que no nos huyen y lejos de ello, este adolescente que nos encontramos pues era súper curioso, pues empecé a fotografiarlo con mi telezoom y al final es que se acercó tanto que me dio la oportunidad de acercarme muchísimo, cambiar de objetivo, pasar a angular y estar casi pues interactuando con él. Él se acercaba, intentaba, bueno, casi me quedo sin cámara, ¿sabes? Porque realmente esa mano que veis en la fotografía, pues lo que intentaba era cogerme la cámara. Sí, sí, ese objeto que le Y llamaba la atención. Mm. sí, sí, sí. Es muy potente, la verdad, ver, ver con tus propios ojos estos grandes simios, porque ves reflejado en ellos actitudes que asumes como totalmente humanas y es muy impactante ver la proximidad de nuestras especies, la cantidad de cosas que son tan parecidas a nuestra forma de actuar y nunca eres tan consciente de ello como cuando lo ves en primera persona, cuando le miras a los ojos a un animal o cuando les ves actuar con sus crías, vamos, Mm. estar con sus crías. Son comportamientos que asumimos como totalmente humanos y que nos dan, yo creo que, una perspectiva del mundo totalmente diferente. Sí, sí, el no vernos con esa exclusividad, ¿no? Que somos, bueno, no estamos tan lejos de estos primos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Efectivamente, Me ha gustado efectivamente. mucho lo que comentas de la imagen angular, o sea, de usar un angular en retrato, ¿no? Y de romper esa barrera,
porque se suele utilizar mucho en fotografía urbana el intentar meter al espectador dentro de la fotografía, no que estemos viendo la fotografía desde una ventana y quizás en fauna eso no se ve tanto, entonces que digas eso y a la vista está en esta imagen, pues es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que hay que beber también de otras disciplinas, ¿verdad? Ujú. Sí, y efectivamente en fauna obviamente es más difícil porque tener esa proximidad con un animal no es fácil. Yo creo que en fotografía con personas tampoco es fácil en el sentido de que cuando tú te acercas tanto, digamos, al grupo, pues acabas eh, Sí. pues implicándote o generando, digamos, una distorsión en lo que era la escena, ¿no? Porque pasas a formar parte de ella. Pero en estos casos yo lo que creo es que al final si das tiempo suficiente, pues ya sea la gente, ya sea un animal, pues al final acaba acostumbrándose al fotógrafo y pasa y continúa con su vida, digamos, ¿no? Y entonces es en ese momento donde tú puedes, pues desde esa proximidad, pues seguir retratando la escena. Sí, formar un poco parte del mundo que le rodea, pero sin ser un estorbo, ¿no? Eso es. Pero claro, en fauna está bien buscar, ¿no? esa integración, pero ¿cómo afrontas, por ejemplo, ¿no? el paisaje que es tan diferente, que está ahí, que es como, es más difícil empatizar con el espectador, ¿no? Porque no hay un animal que esté mirando al que está viendo la foto. ¿Cuál suele ser tu prioridad a la hora de captar paisajes? Uf, qué pregunta más difícil. Eh, en paisaje, yo creo que hay dos elementos, a lo mejor. Tenemos por un lado los aspectos más compositivos y los aspectos más de momento, ¿no? Es decir, ese momento en la imagen que muestras, por ejemplo, es ese momento de bruma y lo que hice fue, primero, escoger mi segundo plano, es decir, escoger ese fondo para la imagen. Y una vez que tengo claro lo que va a aparecer por detrás, pues buscar uno de esos hielos tan característicos que tenemos en el lago de Jökulsárlón. Esta imagen está tomada allí, en Islandia, para aportar esa potencia al primer plano, ¿no? Sí, romper O un poco sea, quizás, ¿no? También, pues lo que decíamos con la fauna de hacer tu mirada personal, pues también un poco eso, ¿no? Que no sea solo esa estampa, sino intentar darle algún motivo. Me gusta lo que dices de identificar qué es lo que queremos fotografiar, ¿no? Ya sea, bien, está bien componer, pero ¿verdad? Darse cuenta un poco, pues aquí ese ambiente de la bruma y luego esas formas tan singulares pues quizás son el motivo que dices, Buah, es que de esto tengo que hacer foto sí o sí, ¿no? fíjate, además, nosotros que como fotógrafos siempre estamos buscando esas atmósferas particulares, ¿no? Esos momentos de bruma en este caso, o esos cielos tormentosos que tanto nos gustan, pues llegar aquí con el grupo, éramos una pequeña expedición en la que yo era el único, a lo mejor más orientado a la fotografía, pues fue una pequeña tragedia, ¿no? Porque con la bruma no se veía el glaciar, que es lo que está detrás de esos cielos que están en segundo plano. Pero claro, lo que fue pues una pequeña tragedia para el resto del grupo, para mí fue pues toda una suerte poder contar con esta atmósfera en el lugar. Claro, Eso es lo que a lo mejor distingue pues, que podamos hacer fotos diferentes en lugares que son tan habituales, ¿no? Porque realmente Jökulsárlón es un sitio ya súper conocido que todos hemos visto en fotografías y una forma de dar una imagen diferente es utilizar pues, unas circunstancias, esa parte del momento en la fotografía de paisaje que es distinta y en este caso pues esa bruma tan particular que impregnaba pues todo, ¿no? es curioso porque dices, claro, que había otra gente que no estaba interesada en fotografía, ¿no? Eso es como mucho más complicado, porque ya de por sí es complicado
no sé si te ha pasado, claro, tú haces fotografía de fauna, haces fotografía de paisaje. Cuando tú vas a un viaje, ¿cómo lo preparas? Porque me da la sensación que la logística para hacer paisaje es como muy diferente a hacer fauna. No sé cómo tienes que tener el corazón partido, ¿no? Corazón dividido. Mm, Pues tienes toda la razón. Yo creo que nos pasa a todos también. Te puedo decir que en esta imagen que estás mostrando fue un verdadero problema, porque efectivamente si tú formas parte de una expedición que no está orientada a la fotografía, pues obviamente te tienes que adaptar a los tiempos, ¿no? Y a las prioridades del grupo que no son las tuyas. Y tuvimos, siempre recuerdo, además, este fue el momento para mí más crítico del viaje, porque tuvimos apenas una hora en esta zona. Vamos, yo me habría quedado, ¿cuánto nos habríamos quedado aquí? Pues unos días, ¿no? Entonces, exprimir al máximo el momento pues es complicado. ¿Cómo lo hago? Pues realmente siempre que puedo organizo yo el viaje por mi cuenta y sin más. Y cuando los sitios son accesibles, pues sin nada más. ¿Qué pasa? Que hay muchos sitios, pues en África en particular, donde pues no me quiero ver yo en la situación de estar conduciendo yo también, ¿sabes? Entonces, pues o tiras de agencias, agencias a lo mejor más pequeñas que te permiten dar flexibilidad y organizarte tú, ¿sabes? Y realizar un viaje pues en un grupo pequeño o en pareja, ¿no? Y eso te permite, pues eso, la flexibilidad de decir cuánto tiempo vas a estar en cada sitio. Yo creo que esa es la forma ideal. Y bueno, oye, todos tenemos familia, todos tenemos otras cosas, ¿no? Aparte de la fotografía. Entonces, bueno, pues en este caso sí que eh, me tuve que, vamos, me formé parte de la expedición. Tiene sus partes buenas. Se realizaron pues otras actividades que si me dejas a mí solo, pues no las hago, porque yo prefiero estar haciendo fotos que estar en un kayak. Pero bueno, reconozco que al final pues es también toda una experiencia coger un kayak y meterte entre bloques de hielo, claro que sí. Pues sí, pues sí. Mira, decías de cuánto tiempo estaríamos ahí, ¿no? Está claro que la primera vez que vas a Islandia, pues quieres ver más cosas, pero yo tengo compañeros que han ido a Islandia específicamente aquí. Han ido 4 días y han estado los 4 días ahí porque querían hacer detalle, querían hacer texturas, querían intentar coger, pues, ¿no? Aurora ahí. Y bueno, pues ese sitio solo ya podríamos estar ahí todo el tiempo que nos dejaran, ¿no? Pero bueno. Aquí nos vamos un poquito más cerca, vamos a ver dos imágenes de aquí, de la península, que es que realmente yo creo que somos afortunados, no lo siguiente, porque la verdad que nos vamos lejos, pero a nivel de paisaje aquí tenemos una variedad extraordinaria, vamos. Vamos, yo creo que sin duda, en toda la península y bueno, ahora que estás mostrando los surros de Liencres, creo que sinceramente el Cantábrico yo creo que es una de las zonas más bonitas del mundo. Yo de todo lo que he visto, sin duda, es de los paisajes más espectaculares que podemos ver en todo el planeta, están aquí, los tenemos unos con más suerte que otros, ¿no, Javier? Pero los tenemos muy cerca y es una suerte enorme, sí. La verdad que sí, es la leche, ¿no? Mira, pues justo antes estaba hablando con un compañero y decía un poco eso. Dice, jo, es que, claro, además con los problemas de movilidad, dice, jo, es que ahí tenéis todo, porque claro, estaban haciendo fotos que si con la nieve, qué tal, dice, tenéis costa, tenéis bosque, tenéis nieve, tal. Y dice, y es que esto realmente de donde vivo yo está a 2 horas, ¿no? Esto ya es Navarra, pero es un puro desierto, o sea, es que tenemos todo, ¿no? Y este sitio, la verdad que no por ser muy fotografiado, porque estos dos sitios que hemos visto son bastante fotografiados, no por ser muy fotografiados hay que, no importa, ¿no? Hay que ir ahí porque es que yo creo que es un disfrute, tanto cuando te encuentras frente al Manzano en Costa Quebrada o aquí al Castil, es una sensación impresionante, ¿no? Sí, sí, sin duda. Son sitios únicos. Y no sé, de hecho, es decir, cada vez vemos más paisajes
de la península e incluso en fotógrafos de primer nivel Sí, sí. mundial. Te has dado cuenta que cada vez los vemos más en los fotógrafos que nosotros mismos seguimos en Instagram, pues me aparecen cada 2 por 3 pues, imágenes tomadas en Asturias, en Cantabria. Yo creo que es algo de lo que hemos disfrutado casi nosotros durante muchos años, pero bueno, se está dando a conocer, yo creo, y cada vez más, porque es algo, son paisajes con una potencia brutal. Sí, sí, que ya hacer la foto es espectacular, pero ya el contemplar estas formaciones naturales no tiene parangón, vamos. Entonces, yo creo que muchas veces, para muchos, la fotografía es un poco la excusa para poder ir a esos sitios y disfrutar de esos entornos, ¿no? Efectivamente. Hablando de la versatilidad que tienes, también haces bastante fotografía más cerradita, ¿no? Yo lo llamo paisajes intimistas, ¿no? Más personales, más de detallitos y por lo que he visto en tu trabajo, creo que con esto disfrutas bastante, ¿no? Sí, bueno, sobre la variedad yo te diría, es que yo creo que en la medida en que como fotógrafos eh, nos gusta explotar nuestra creatividad, lo último que podemos hacer es quedarnos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Y hacer siempre el mismo tipo de fotografía. Yo creo que hay una parte que se trata un poco de trabajar, es decir, de forzarnos nosotros mismos a no repetir siempre en la misma imagen. Recuerdo que, mira, le escuché una vez a Fernando Puche decir, un día me di cuenta de que todas mis fotografías eran iguales. Fíjate la carga brutal y autocrítica que hay en esa frase, ¿no? Y si lo dice Fernando, pues los otros tenemos que hacérnoslo mirar también, claro. Y entonces, pues se trata un poco de eso. Yo me obligo, pues eso, a no repetir, a salir de mi zona de confort, pues a veces se trata de ir al mismo lugar, pero llevar ópticas diferentes. Pues me voy a obligar a usar un tele más largo y ir aquí a ver lo que sale. Y entonces, pues eso, se trata de forzarnos a hacer cosas diferentes. La fotografía es algo muy grande y muy diverso y no podemos quedarnos, como decía Fernando, pues repitiendo siempre Sí, el mismo tipo de imagen. sí, porque decía, En la ¿no? que Que sí. muestras ahí algo, perdona, sí. Sí, que decía Puché que, claro, si todos nos hacemos las mismas preguntas, pues obtendremos las mismas respuestas, ¿no? Y mi mujer en eso es un poco cabrita, ¿no? Al final es mi principal criticadora es ella, ¿no? Y dice, pero si hacéis todas las mismas fotos. Dice, "Hostia, Ya, ya. no me digas eso, pero algo hay, algo hay. Claro, y qué útil es tener ese punto de vista más externo, ¿no? Yo creo que sí. Y cuando nos lo dicen, pues aunque digas, pero serás cabrita, pues es de hacérnoslo mirar, pues hay que pensar por qué. Sí, sí, sí. Esta que muestras, te voy a decir, es algo que descubrí hace muy pocos años. Yo, bueno, lo había visto en dibujos animados, si nos ponemos, pero esto de las formaciones de hielo que se forman en los cauces de los ríos, yo que soy gallego, aquí pues no lo había visto nunca. Y lo descubrí precisamente a raíz de mi traslado a Madrid. Lo descubrí en la Sierra de Guadarrama y me pareció, Claro. pero fascinante. Yo diría que es uno de mis temas fotográficos preferidos, son los hilos del Guadarrama. La verdad que es muy bonita, sobre todo luego o sea, por el cristal, esas joyas, tú has llamado a esta foto gems, ¿no? Gemas. Sí. Sin duda es eso, tienen un atractivo brutal, pero luego el balance de blanco un poquito frío que has usado y luego esa abertura de diafragma que deja el fondo desenfocado, pues hace que el gran protagonista sean ellas, ¿no? Que es un poco lo mismo que has dicho en el paisaje, ¿no? Tienes claro qué es lo que te ha llamado la atención y lo resaltas en tu imagen. Aquí la forma es tirar un poco de subexposición, ¿verdad?
para que ese hielo al contraluz pues resalte un poco más y que esos brillos sean los protagonistas de la foto y todo el resto pues sea simplemente pues el escenario, el espacio negativo, ¿no? Ese pequeño salto de agua deja de ser protagonista y pasa a ser simplemente contexto de la imagen. Sí, sí. Y esta es otra fascinación que a mí me encantan. En fauna, porque en paisaje sí que había gente que hacía cosas raras, pero en fauna quizás la gente todavía seguía siendo como muy formal, ¿no? Y de repente se ha empezado a hacer este tipo de trabajos, incluso cortando animales o estos movimientos de cámara, ¿verdad? Que parecen pinturas, ¿no? Casi pintura Sí, rupestre en este caso. ¿sabes qué pasa? Que me pasó a mí la primera vez que fui a África. Te sientes tan fascinado con lo que estás viendo que no piensas en realizar un tipo de imagen un poco más creativa o más personal. Y este fue, yo creo que mi tercer viaje a África. Esta foto está tomada en el Parque Nacional de Etosha, en Namibia, donde, bueno, digamos que ya estás lo suficientemente cómodo para decir, bueno, quiero aportar un punto de vista más personal, ¿no? Y a mí me gusta especialmente trasladar en una imagen, es decir, en una imagen, estamos hablando de algo estático, me encanta trasladar en una imagen el movimiento. El movimiento que puede ser, pues yo diría que de dos tipos, ¿no? Es un movimiento de o te mueves tú o te muevo yo. Es decir, o traslado el movimiento propio que tiene nuestro protagonista o lo fuerzas tú mismo a través de movimiento, lo que se llama movimiento intencionado de la cámara. Y sí, son dos imágenes muy distintas las que presentas. En esta claro, lo que buscas es al final tener una silueta que sea reconocible, porque si no es reconocible, Sí. siempre digo que si tienes que explicar una foto es que no vale, es que no funciona, ¿no? Si te tengo que explicar, si no te transmite ella por sí misma, es que he fallado en algo. Entonces aquí lo que pretendía era, pues obviamente, tener una silueta reconocible. Que no te tenga que explicar lo que es. Aquí es un antílope de agua. Y lo que suelo utilizar además en fotografía de fauna es una ligera sobreexposición, pues también para simplificar la escena, resaltar a nuestro protagonista. Entonces todo lo que queda por detrás, pues ese paisaje de la sabana que se difumina, queda en unos tonos apastelados y en segundo plano. Y efectivamente la idea era como crear ciertas, como diríamos, pinturas rupestres, ¿no? Que es Sí, sí, como sí. creo que le llamo a esta, por ejemplo. Mm. Aquí el movimiento, lo que sí quería comentar, aquí el movimiento es en diagonal. La vegetación tenía ya un ramaje que era ligeramente en diagonal y lo que intentaba era precisamente que todo apuntara a nuestro protagonista. Entonces iba siguiendo a nuestro antílope buscando un poco un espacio donde pudiera resaltar los ensolapamientos con el resto de la vegetación. Lo que hice fue mover con una exposición lenta, pues mover ligeramente en diagonal al realizar la toma. La verdad que ha quedado muy bien porque está justo en este clarito, ¿no? Y eso, ¿no? Toda esa dirección que lleva hacia ahí, la verdad es que le da bastante dinamismo a la imagen, ¿no? Pero me gusta eso, ¿no? Claro, si no fuese reconocible en ninguna de las dos fotos parte de lo que hay ahí, pues bueno, nos iríamos a la abstracción pura y dura. Y bueno, podría ser una foto hecha en África o en el patio de tu casa, porque es una abstracción total y como que no nos traslada, ¿no? Pero de esta manera sigue teniendo ese punto de irreal, pero te sigue transportando, ¿verdad? Al ser reconocible ese animal, que automáticamente lo identificas con África y encima los tonos, es África, ¿no? Tanto una como otra, los colores de la foto son África. Mm.
Sí, y es interesante lo que dices. La abstracción nos puede emocionar, es decir, podemos ver una imagen totalmente abstracta, emocionarnos y no necesitamos que nadie nos explique. El problema, yo creo, o como lo entiendo yo, es cuando necesitamos que alguien te cuente lo que estás viendo. Ahí es cuando yo creo que una imagen deja de funcionar. Si la abstracción, pues por las formas, por las texturas, por lo que a ti te sugiere como imagen, te está emocionando, pues ya está, ha cumplido Claro. su propósito. El problema es cuando no eres capaz de entender y la imagen no te aporta hasta que lees el texto que está al lado o alguien te lo está comentando de viva voz, ¿no? Ahí es Sí. cuando las cosas empiezan a fallar, yo creo. Sí, vamos a pasar de imágenes muy, muy artísticas, muy, muy eso, ¿no? Rozando la abstracción, pero con ese puntito, a una imagen que puede ser mm, como muy documental, pero a la que imprimes un grado de estética por una composición bastante, bastante cuidada, ¿no? Ujú. Mira, esto está en bastantes fotografías mías de fauna. Yo creo que mi aproximación a la fotografía de fauna es desde el fotógrafo de paisaje. Me considero más fotógrafo de paisaje que fotógrafo de fauna. Eso hace que cuando intento retratar fauna, pues al final intento cuidar más aspectos compositivos, a veces en detrimento pues, del propio momento. Aquí tenemos una cigüeña que realmente no está haciendo nada especial, ¿no? Está en su sitio y nada más. Entonces, en muchas de mis imágenes, digamos que el contexto del animal tiene más relevancia incluso que el propio animal. Me gusta mucho trasladar en fotografía de fauna eso, cuál es el medio, el hábitat en el que vive y buscar también la belleza estética en la composición, independientemente del momento justo o incluso de fotografía más de aproximación con fauna. Ujú. Eh, Suele haber un peso en los tamaños que también deja a nuestro protagonista en un segundo plano, es decir, que descubrimos al protagonista en una segunda mirada, mientras que en la primera nos quedamos con otros aspectos estéticos y lo que a mí me gusta es conseguir ese momento sorpresa, ¿no? En la persona que está viendo la foto, que no lo ve en la primera pasada, pero sí en la segunda se da cuenta de lo que estamos fotografiando. Sí, esto Aquí es muy... también la intención era de dejar la cigüeña pues muy pequeña también para mostrar un poco la diferencia, ¿no? De, ¿cómo diríamos? La desproporción entre el animal contra un medio tan humanizado en el que vive como es esta torreta de alta Sí, sí, tensión. sí. Además de alta tensión se la ve que es muy grande, ¿no? Se ve la dimensión, porque además la cigüeña, que es un animal, tiene cierto tamaño, pues claro, parece que está ante una torreta importante, importante. Es muy, muy interesante lo de cómo te acercas a a fauna. A mí, la verdad que, claro, yo que soy de paisaje, pues siempre me gusta más la fotografía de fauna de este tipo, ¿no? Sí es cierto que alguna cercana también me gusta, pero cuando se incluyen en el hábitat y hay esa rivalidad de protagonismo, incluso el animal, eso, ¿no? Aparece escondido. Me gusta mucho esta serie que tienes de diferentes primates, ¿no? En los arbolados, siempre con un poco lo que decías, ¿no? Esas claves altas que el cielo desaparece totalmente, ¿no? Sí, sí, mira, y bueno, cualquiera de estas que Mm, muestras me vale de ejemplo. Yo creo que cuando, para trasladar lo que te estaba comentando, es decir, el animal en su contexto, una forma de poder resaltarlo, es decir, darle protagonismo para que desde ese segundo plano, aún así, digamos, presida la escena, pues una forma de hacerlo es con la sobreexposición, es decir, me da igual reventar el histograma por la derecha, es decir, esos cielos se nos quedan blancos y al mismo tiempo, pues ese cielo sin textura pues nos simplifica la escena, no tenemos unas nubes que nos distraigan por detrás, sino que la imagen queda reducida pues
a ese animal protagonista con los elementos del entorno que sí queremos destacar. Pues mira, claro. en este caso estas hojas de cenopia, ¿verdad? Aquí lo que... Es decir, las propias hojas son parte protagonista de la imagen Sí, porque porque tienen unas eh, formas y un color, ¿verdad? Muy, muy eso es. llamativo. Mm, Un color que precisamente nos ayuda a dar la propia sobreexposición mm. para evitar que se nos queden Y totalmente, luego pues juegas totalmente mucho también, apagadas, porque ¿verdad? al final Y con con las líneas de las ramas, ¿verdad? eso La es. verdad que sí, funciona muy bien. Y en todas ellas se ve esa idea, ¿no? De cómo has ido buscando integrar en la composición el animal, pero eso, tiene tanto protagonismo las líneas y las hojas, ¿verdad? Que el propio animal. Lo que pasa es que sin animal le faltaría quizás algo, ¿no? Las del perezoso, además, Mm, te comentaba antes que sí, como doy tanta importancia al contexto, pues a veces me olvido del momento y a veces digamos que te suena la flauta y consigues alinear en una misma imagen pues las dos cosas, es decir, el momento, porque esto es un perezoso que está descendiendo de su cenopia y es algo que hace solamente pues una vez cada semana, 10 días, para defecar o orinar. Entonces es realmente pues, algo excepcional tener la oportunidad de captar a un perezoso ya en movimiento, porque suelen estar hechos pues una bolita ahí y en reposo, tener la oportunidad de captarlos en movimiento y bajando del árbol y por tanto pues abandonando todas esas hojas y pudiendo tener pues una silueta clara. Aquí se alinearon un poco los astros para poder tener pues tanto los aspectos compositivos como los aspectos más de momento que esperamos en una fotografía de fauna. sí, sí, sin duda, sin duda. Mm. Incluso hay veces que los animales casi ni se ven, ¿no? Se intuyen. Claro, aquí pues, bueno, una imagen que casi parece que fuese de analógico, ¿no? Con esa sensación de grano, ¿no? En este blanco y negro, bueno, muy, muy interesante, muy sugerente, sobre todo por eso, porque se ven los animales, se distinguen los animales, pero luego está ese gran protagonista casi incluido que es las estrellas, ¿no? Sí, sí. Aquí, bueno, un poco la imagen sale por las circunstancias del momento y es que había un rebaño de elefantes en una zona de paso de elefantes, estaban alrededor de una charca y la luz era sumamente tenue, estaban ya alejados de la zona de bungalows donde nos alejábamos. La luz era artificial, pero sumamente tenue, con lo cual, para hacer algo, la exposición tenía que ser larga. Y un poco fruto de esa necesidad sale un poco la idea de, bueno, pues vamos a hacer una imagen un poco distinta, pues un poco lo que te decía antes, trasladar el movimiento a la imagen y claro, aquí se trataba, el rebaño estaba bastante inmóvil, porque de lo contrario, pues habría sido pues tarea seguramente imposible. Pero bueno, hay mucho probar para ver en qué, en qué velocidades de obturación nos podemos mover y de tal forma que podamos trasladar ese movimiento, pero al mismo tiempo tener unas imágenes, vamos, que el observador sepa Sepa lo que lo que está está viendo. viendo y sí, aquí el objetivo desde el primer momento era captar captar los elefantes con ese cielo estrellado espectacular en Botsuana. Sí, sí, bueno, el título pues lo dice, ¿no? Fantasmas bajo las estrellas realmente son eso, ¿no? Pero es curioso, otro fotógrafo quizás hubiese dicho, no, no, pues meto unos flasazos o con una linterna o yo qué sé, pero habría sido una imagen más estándar, por decirlo de alguna manera, y esta tiene ese ambiente
de que, bueno, pues puedes imaginarte un poco los animales como que tú no estás ahí, ¿no? Como que es su vivencia en la noche, en la total oscuridad, ¿no? Y da esa Mm, sensación, ¿no? De incluso como que fuese una cámara infrarroja, ¿no? ya. Entre comillas. Sí. Mm. La verdad que es fascinante el eso, ¿no? A veces insinuando mostramos más que con algo muy obvio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Ujú, aquí otro ejemplo de lo que la grandeza que puede provocar el juntar paisaje con fauna, ¿no? ujú. Sí, ¿sabes qué pasa? Que al tener este tipo de aproximación a la fotografía de fauna, más desde una perspectiva más de paisajista, lo que hace es que yo muchas veces lo primero que veo es el encuadre, es el contexto. Es decir, yo, pues estos son, aunque no lo parezca, son las cataratas del Niágara. Eh, entonces, había desde un punto, ese arco iris que se formaba con la bruma del agua impresionante al caer, pues había un punto desde el que era, pues tenía un punto de saturación mucho mayor. Y entonces, pues tenía claro que mi imagen era aquí, pero lo que te falta es ese punto de momento, ese punto de acción que te aporta pues un animal, ¿no? Incorporar al animal en la escena. Obviamente no te vas a quedar en el retiro esperando a que pase un ciervo, porque no va a suceder, pero me había dado cuenta de que había cormoranes, había gaviotas por la zona, con lo cual, una vez, lo primero es elegir tu encuadre y lo siguiente es esperar al animal, lo cual es un poco diferente de la aproximación que se hace a la fotografía de fauna habitualmente, ¿no? En la que eres un poco cazador de imágenes, ¿no? Sigues a tu sujeto para encontrar el momento justo. Yo lo hago en muchas ocasiones pues al revés, ¿no? Primero es elegir el sitio y después es esperar al sujeto. Sí, la fotografía de pescador, de estar Es, ahí atento. La verdad que aquí la luz que estaba incidiendo en el puente era precioso, ¿no? Y entonces de repente, pues claro, metemos otra vez ahí un animalito, ¿verdad? mm, Y sí, da efectivamente. O sea, sentido, da sentido a la imagen. mm, mm, Muy bien, muy bien. Bueno, esta es preciosa. La verdad que las formas de la nieve cuando está así recién caída siempre son muy sugerentes porque es como merengue, como, no sé, como algodón. Y aquí, pues bueno, aquí sí que es interesante un poco el título, creo que aporta bastante, ¿no? Eso de que se llame Lovers y luego, porque esto está girado, ¿no? Entiendo esta foto, ¿no? sí, sí, efectivamente. Es algo con lo que me gusta jugar mucho, voltear las imágenes. Yo creo que eso crea un impacto en el espectador que lo dejamos un poco, digamos, desconcertado, ¿no? Porque hemos dado, por ejemplo, la vuelta 180 grados a un reflejo. Eso es algo que me gusta hacer mucho, porque como ves el reflejo realmente en su posición en la que te lo esperas, pero al mismo tiempo lo ves desdibujado, esa, esa descolocación que generamos en el observador cuando giramos una imagen me gusta mucho. Está volteada, pero está volteada a 90 grados. Esto yo creo que a todos nos cuesta un poco más verlo, que es más difícil ver la imagen volteando 90 grados que dándole la vuelta completamente. Y yo, de hecho, al principio no lo vi, pues me estaba recreando un poco más en abstracciones con lo que estabas comentando tú, pues con esa nieve que se va moldando al terreno, esa nieve recién caída de pocas horas que se va amoldando, ¿verdad?, al Claro. relieve Esas del texturas, terreno. volúmenes. Eso es, esas texturas eran maravillosas. Ya de por sí me encantaba lo que estaba saliendo, pero como tengo un poco esa forma, digamos, de trabajar, de ver qué pasa si giro, pues viendo la imagen en el display me di cuenta que si esto lo giro 90 grados, se me aparecen aquí unas siluetas humanas que me parecían muy claras, Mm. ¿no? Esa imagen desnuda por detrás, Sí, con no esas sé si voy a piernas ayudar un poquito a cruzadas. la gente, ¿no? Pues
aquí tendríamos lo que es una pierna y bueno, y aquí, ¿no? La otra, por decirlo de alguna manera, Eso ¿no? es, eso es. Y después tenemos en el primer plano otra que se puede interpretar de varias formas. Yo veo más pues el brazo justo en la izquierda y la espalda hasta donde la espalda pierde su nombre, ¿no? O bien podríamos ver también dos piernas. Ujú. Bueno, nos pasa que cuando lo vemos, cuando nosotros vemos algo en una foto simbólica, pues ya no vemos otra cosa, pero otras personas que lo ven por primera vez siempre te lo ven de una forma diferente. Es muy enriquecedor eso. Pues sí, sí, eso sin duda, porque hay veces que ven cosas totalmente contrarias. Es como, espera, espera, y luego de repente ya cuando te lo cuentan dices, ah, es verdad, es verdad. Pero bueno, Mm. es bonito No, esto y yo creo que la gente si va siguiendo el hilo un poco de las fotos que hemos estado contando, a veces se trata de eso, ¿no? De evitar una lectura inmediata, rápida, y porque el cerebro continuamente está buscando identificar cosas y a veces mm. el ponérselo un poquito difícil, yo creo que da un plus de, ¿no? Lo que has dicho de los reflejos, ¿no? De un segundo, déjame un segundito a que identifique qué estoy viendo. Y eso ya genera ese interés eh, que para mí es fundamental, ¿no? Sí, sí, porque quien observa la foto dice, pero ¿esto qué es? Espérate, Mm. que le has dado la vuelta, que esto no es así, ¿no? Y sí, mira, esta que estás mostrando es ya de la época confinamiento. Yo creo que el confinamiento, si algo nos ha aportado, es a conocer mejor los sitios que tenemos cerca y obviamente nos ha dejado sin grandes viajes, pero sí con la ventaja de descubrir muchas cosas que teníamos cerca. Yo te puedo decir que hay sitios que tenía a menos de media hora de mi casa en Galicia que no conocía y que he descubierto gracias a todo esto, lo cual me da una verdadera vergüenza, la verdad. Y además nos ha obligado pues, a frecuentar esos sitios y no siempre estos remolinos que ves aquí no están siempre, sino que es cuando el caudal va bueno, con el nivel de agua adecuado, ni más ni menos. Sí, esa No están espumilla siempre que que va van. generando, porque a Sí, veces además aquí se están ve. en una zona amplia del río donde yo no me esperaría encontrar remolinos, ¿no? Siempre nos encontramos estos remolinos Sí. al lado de un pequeño salto de agua, ¿no? En los recodos del río. Pues no, esto es en una zona muy abierta del río que lo que me permitió fue eso, incorporar el propio bosque, porque es vamos, una zona tan amplia que me permitía reflejar buena parte de esta arboleda de bosque atlántico que tenemos aquí en el río Mandeo. Y después pues se trataba de fusionar las dos cosas, pues el remolino y el bosque reflejado. Y esto se trata pues un poco de buscar el nivel de polarización adecuado, pues ni demasiado poco, vamos. Y lo mismo con la velocidad, ¿verdad? Porque a veces decimos, ah, no, le voy a dar mucha velocidad y al final, perdón, mucha velocidad, mucho tiempo de exposición y al final perdemos la textura del remolino. Entonces, bueno, es jugar, ¿no? Ir probando hasta teniendo una idea clara hasta llegar a lo que buscamos, ¿no? Eso es. La verdad que los reflejos siempre, siempre aportan cosas a la fotografía y sobre todo estos mundos oníricos ayudan mucho. Esta me encantan esas cosas blancas que no se sabe muy bien lo que son, que sirven de como que fuesen, ¿no? Ramas de algodón, ¿no? Parecen que son las ramas, el algodón que está en las ramas, ¿no? Sí, sí. Hay algo que me fascina y que suelo intentar bueno, cuando las circunstancias se presentan, que es ubicar estos objetos Ujú. en los árboles, ¿no? Esto, bueno, había una intención de colocar en las ramas de los árboles, lo que está reflejado son los árboles y esos pequeños algodones que dices no son otra cosa que hojas caídas en la poza en la que están reflejados esos árboles.
con lo cual el viento las mueve un poco y aquí lo que intentaba era buscar la forma de colocarlas de nuevo en las ramas de las que habían caído, ¿no? Esa era un poco la idea. Lo que pasa es que ya, efectivamente, lo que dices, ya no son hojas, son pues sí, como algodones. Aquí pues buscaba un poco esa desfiguración del objeto y que quedaran pues esas formas caprichosas. Aquí lo que utilicé realmente fue multiexposición en cámara, porque ¿qué pasa? Si utilizaba una exposición lenta, lo que eran los reflejos de los árboles se me quedaban demasiado desdibujados. Y yo quería tener, digamos, un anclaje en la realidad claro que fuera a través de los árboles. Es decir, estos son árboles, no hay duda de que sea otra cosa. Y entonces lo que hice fue, pues, creo que una serie de 6 disparos en cámara, con lo cual las hojas sí se iban moviendo, pero conseguí que los reflejos quedaran con el nivel de nitidez que estaba buscando. Qué bueno, qué bueno. Está bien, ¿no? Para a veces cuando queremos conseguir tal, lo que tú dices, ¿no? Si no, los troncos habrían perdido un poquito y de esta manera, pues se consiguen. Y luego también utilizas a veces, pues, lentes distintas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para conseguir esta que aquí se distinguen los animales, pero por los pelos, ¿eh? Aquí ya casi se van de, ¿no? Sí. Esto, si fuera arte culinario, estaríamos hablando de reconstrucción de aceituna verde y como es fotografía, pues sería como una reconstrucción de flamenco rosa, ¿no? Una cosa así. Esto tiene que ver con lo que te comentaba antes, de que yo creo que lo último que debemos hacer es quedarnos en nuestra zona de confort. Yo hace mucho tiempo que me llama la atención este tipo de lentes, lentes más antiguas que generan estos bokeh tan característicos, ¿verdad? Y fíjate, nunca me había adentrado en este mundo y si lo he hecho ha sido también gracias al confinamiento, es decir, que tengo que estar en casa y no salirme de un kilómetro y medio, bueno, después fue a nivel provincial, etcétera. Pues entonces fue cuando me lancé ya y me dije, bueno, pues voy a aprovechar esta oportunidad, vamos a verlo como una oportunidad y voy a intentar pues ver lo que pueden dar de sí estas cosas. Y esta en particular, lo que utilizamos habitualmente cuando utilizamos este tipo de lentes, este es un catadióptrico, buscamos un poco el desenfoque no del protagonista. Lo que pasa es que aquí quise llevarlo al extremo porque para mí un flamenco al final son curvas, ¿no? Son ese cuello que se retuerce hacia atrás, hacia adelante, siempre está generando formas circulares diferentes. Entonces me pareció que a través del propio efecto del catadióptrico, si los desenfocaba, pues lo que generaba era redundar un poco en esas líneas curvas de los flamencos. Y sí, estoy de acuerdo, está en el límite de que sepamos lo que es. Sí, se distingue, ¿no? Yo creo que Si se tuvieran que distingue que explicarlo, es... efectivamente creo que no funcionaría, pero bueno, para mí traslada un poco lo que pretende es trasladar lo que entiendo que es la esencia del flamenco, que son esas líneas curvas. Sí, es muy interesante. Son lentes, ¿verdad?, que nos aportan cosas muy, muy diferentes. Y bueno, aquí eh, hemos metido esos buqués que permite el catadióptico con una parte en la que volvemos a esa sensación de las que hemos visto antes, con la cascada y con el puente, pero claro, aquí el paisaje es un paisaje totalmente marciano, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Es más clásica en ese sentido, más dentro de lo que, es decir, los que sabemos lo que es un catadióptrico ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando vemos esta imagen. Es un uso del espacio negativo más habitual y eso sí, quizás más minimalista, es decir, nos devuelve a la realidad ver ese personaje que se nos aparece por detrás. Esa es la idea. Volvemos a la realidad cuando vemos el Ana de Real que está
que está ahí en el agua del embalse. Además, bueno, pues muy bien cerradito, ¿no? En ese espacio más claro que el resto y el pobre pato que se está adentrando en este laberinto de círculos que le has hecho, que le has creado. Bueno, y esta a mí me encanta porque, bueno, a mí me encantan los árboles y la personificación de los árboles, ¿no? Entonces, de repente, este castaño, supongo, ¿no? Sí. Pues mm, eso parece vamos, alguien gritando, ¿no? Parece una pesadilla de un árbol, ¿no? Sí, pues mira, cuando ves la silueta del árbol, pues yo creo que, es decir, yo creo que a cualquiera le hubiera inspirado esto, ¿no? Es decir, yo veía claramente la boca y los ojos y la figura. Entonces, ¿qué pasa? Que, es decir, me parecía una imagen de cuento. Entonces, la historia es cómo consigo trasladar esto, esta sensación de cuento a una imagen. Porque la imagen, digamos, directa de la escena no me aportaba eso. Pues sí, veíamos una silueta muy sugerente, pero no conseguía trasladar lo que yo sentía. Y yo, es decir, en un cuento lo que vemos son colores, ¿no? Porque los cuentos son con colores, con fantasía, con amarillos hechos con un lápiz amarillo de verdad, no hay tonos apagados. Y al mismo tiempo había un segundo elemento que quería también trasladar, que es el movimiento. Es decir, esto es un monstruo, ¿no? Entonces los monstruos se tienen que mover un poquito, porque si no es un monstruo que no nos asusta nada, ¿no? Pues eso, estuve jugando. Mira, primero estuve jugando con exposiciones lentas, cambiando pues, exposiciones de 6 segundos, cambiando, digamos, bruscamente a varias posiciones la cámara. Y conseguir resultados parecidos a este. Y esta está hecha con multiexposición. Ajá. Y mira, al final seleccioné esta, ¿sabes por qué? Porque yo creo que está mejor, sin más. Yo creo que, es decir, a veces creo que tenemos a lo mejor un impulso muy grande de conseguir la imagen definitiva en un solo disparo. Y yo creo que no pasa nada por utilizar una novedad tecnológica que nos aportan las cámaras, como es decir que abro obturador, cierro obturador. Yo creo que no pasa nada por utilizar. Hombre, ¿hace la fotografía más fácil? Pues sí, más fácil sí, y sobre todo más controlada, porque lo que me permitió la multiexposición en este caso pues, es controlar bien cada incremento de imagen que hago a la Sí, fotografía. porque tú haces Así que una un poco, foto y cuando haces la siguiente, digamos que medio ves en el visor la foto que has hecho antes, ¿no? Entonces las puedes ir colocando juntitas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. eso es. Vas mirando dónde colocar cada nuevo incremento de imagen, Mm. podemos decir. La verdad que es muy curioso porque antes hemos mencionado a Puché y Puché cuando, digamos que abandonó un poco los paisajes clásicos, empezó a hacer imágenes tipo catadióptico y al final era como una fusión de imágenes y claro, ahora eso antes había que hacerlo, bueno, de una manera, pero ahora con las cámaras digitales el buscar ese tipo de imágenes pues se nos abre un abanico de posibilidades ahí de explorar, ¿no? De paisajes catadiópticos o de paisajes eh, como este, ¿no? Que es como con ese tembleque, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, también es una forma un poco de que hayas seleccionado esta hecha con esa Mm. multiexposición, ¿no? Esa novedad tecnológica, entre comillas. Es también por decir que digamos que mi visión de la fotografía es trasladar una imagen, es decir, ¿dónde están mis límites? Mis límites están en que lo que yo te enseño es verdad. Esa es un poco la definición que yo utilizo para mí, ojo para mí, que yo entiendo que cada uno pueda marcar sus límites en otro lado, pero Sí. yo siempre he considerado que cuando estamos haciendo fotografía, la persona que ve la fotografía entiende que
eso es algo que existe, ¿no? Hombre, todo el mundo puede entender que yo he hecho algo, que he movido la cámara, que aquí, es decir, que el árbol no se estaba moviendo. Pero creo que cuando hacemos una imagen tenemos una especie de contrato con la persona que lo está viendo, que está entendiendo que eso es real. Entonces, por poner algo a lo mejor muy, muy burdo, cuando clonamos una parte y la quitamos, pues yo creo que yo personalmente estoy traspasando mis límites porque estoy distorsionando la realidad. La realidad no es con esa cosa que he clonado para quitarla. Pues sería un ejemplo. Y hay más. En cambio, mis límites no están en la técnica, es decir, si tenemos un botón que nos permite abrir, es decir, Sí, el poder ir acumulando diferentes... encender y apagar, ¿no? Encender y apagar la imagen, pues lo voy a usar porque yo entiendo que al final estoy jugando con la luz que existe y en ese momento. Entonces, yo estoy cómodo siempre con la técnica utilizada, siempre que respete un poco ese compromiso con la realidad. Es decir, no con la realidad, sino con que la luz que está en la imagen sí que es real. Sí, yo más que a veces poner el límite en la realidad o no realidad, porque la fotografía realmente a veces es una gran mentira, ¿no? Incluso las fotos más denotativas son un poco mentira porque ya en cuanto encuadramos estamos decidiendo qué dejamos fuera y qué dejamos dentro, ¿no? Pero yo el límite mío personal, ¿no? Esto, cualquiera que nos oiga, oye, esto es cada uno lo suyo, ¿no? Eso es. Es cuál es la singularidad sobre el resto de artes de la fotografía. Que tú en pintura puedes pintar lo que quieras donde quieras y nosotros pintamos con lo que tenemos delante. Entonces, esto está pintado con lo que tenías delante. Lo que pasa es que está pintado en vez de con un brochazo, con varios brochazos. Entonces, ya está, ¿no? O sea, yo así es como lo veo, ¿no? Cuando haces una larguísima exposición, tampoco estás reflejando la realidad, es algo totalmente marciano, cuando hemos movido la cámara, pero estás jugando con lo que tu cámara está captando, ¿no? En esta, a base de varias secuencias, pero es lo que captaba tu cámara. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco parecido a lo que hemos dicho, pero... No, es muy buen punto lo que dices, Javier, porque efectivamente, por mi tipo de fotografía se ve además. Es decir, lo último que pretendo es ser puramente descriptivo con la realidad. Yo no me refiero a eso. Es decir, no pretendo dar una imagen fiel de la realidad, muy al contrario. Pero sí, mi límite está en que la luz que ha creado mi imagen, esa sí que es real. Es decir, cuando hago una larga expo, es cierto que no vemos las estrellas creando, a simple vista no ves las estrellas creando círculos, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Pero cuando dejamos una exposición larga, es la realidad del movimiento de la Tierra lo que genera esos círculos. A eso me refiero. No es lo que vemos, no es como lo vemos, pero como es una fotografía, me atengo a la luz real que existe y a partir de ahí pues juega con ella todo lo que quieras, toma la perspectiva que quieras. Eso, mira si hay camino para la creatividad, ¿no? En todas estas imágenes que hemos ido viendo, para jugar, para disfrutar, porque eso, la luz nos va a dar una variedad de resultados fascinantes. Me ha encantado lo que has dicho de que gracias al confinamiento pudiste buscar cosas nuevas, ¿no? El ver el confinamiento como una oportunidad en vez de como un desastre, creo que es una lección que todos deberíamos de tener presentes, ¿no? Y estoy poniendo aquí un poquito para que la gente, los que no te conozcan, que puedan explorar un poquito más a fondo, ¿no? Porque hay un gran trabajo, hay muchas galerías, bueno, has estado en unos cuantos sitios, entonces animo a la gente ahí a que puedan disfrutar de tu trabajo, que vean un poquito, ¿no? Cuando he mencionado que habías tenido, pues, ¿no? Reconocimiento en concursos, pues si ven aquí, claro, es que mencionar todos, pues son unos cuantos. Entonces, bueno, animar a eso, a la gente a que te conozca, tanto en tu web y, bueno, un poquito lo que siempre digo en Instagram, porque a veces quizás aquí vamos poniendo fotos a veces más a menudo y es como más directo,
pues ver cositas de una manera más fluida, ¿no? Mm. Sí, hombre, y es una forma, yo mi web la tengo un poco de galería y casi por ordenación de mi material, pero obviamente Claro. donde uno comparte las cosas y tiene posibilidad de interactuar con otros y comentar, pues es a través de las redes sociales. Mm. Es, es lo que tenemos, sí. Sí, es una manera, pues bueno, más directa. Entonces, bueno, animar a la gente a a que la visite y nada, ha sido un auténtico gustazo, vamos, no sé. Bueno, hablábamos al principio de, ¿no? De a ver que, bueno, al final esto empieza así como algo que parece que va a ser muy serio, pero bueno, yo creo que ha sido así una charla entre amigos y creo que ha sido amena, ¿no? Sí, sí, sí. Muy ameno, muy amigable y desde luego un verdadero placer, Javier, de poder estar hablando contigo. Un gran placer. Pues nada, un gustazo. Yo estoy seguro que a la gente le habrá interesado y estarán deseando salir a probar estas cositas que hemos ido viendo. Muy bien. Me Venga, alegro. muchas gracias.